Muy buenos días, ¿cómo están? Comenzamos Agenda Económica, edición AM, la mañana de este viernes. La comenzamos revisando los números y los datos más importantes de esta mañana, los temas que están marcando discusión también y lo que mueve los mercados a esta hora para comenzar este viernes 18 de julio, cerrando la semana, acercándonos ya al tramo final del mes. Comenzamos revisando nuestros indicadores, como siempre. Son los datos con los que partimos esta mañana. Después de un día miércoles feriado, ayer jueves, el dólar cerró con una leve corrección a la baja. Como uno de los datos importantes a manejar esta jornada, 962 pesos en el mercado local para el tipo de cambio, que había mostrado en todo caso una tendencia más bien alcista en las jornadas previas. Se estaba acercando a los 970, finalmente cerró en 962. Y en el mercado bursátil a nivel local, en la Bolsa de Comercio de Santiago, el índice selectivo del IPSA subió 0,71% en otra sesión, entonces también al alza, a pesar de que había tenido una tendencia más bien a la baja al comienzo de la semana. Finalmente va repuntando y se acerca entonces a los 8.210 puntos. En el caso de la UEF, por último, protagonista de la conversación política de esta semana también, ya vamos a abordar esa dimensión. Hoy día tendrá un valor de 39.244 pesos. Es otro de los datos a nivel nacional que revisamos para comenzar esta edición de Agenda Económica. Nos vamos a los datos internacionales, también echamos un vistazo a lo que ocurre afuera en una jornada, la de hoy viernes, que está comenzando con números mixtos. En el caso de Asia, por ejemplo, hubo caídas en Japón, en China hubo una tendencia más bien al alza, 0,6%, mientras que ayer el Standard & Poor's en Estados Unidos cerró con subidas también de 0,54%, y los otros indicadores bursátiles, el Dow Jones y el Nasdaq, estuvieron en una línea similar. El cobre, por otra parte, en materia de commodities, las materias primas están subiendo, en general todas, más de 1,1%. En el caso del cobre, su valor llega a los $5,57, y el petróleo llegando a $66,88 el barril en su cotización de WTI, la que nos sirve como referencia también para el mercado local. Así entonces, algunos indicadores para comenzar esta edición de Agenda Económica. De los indicadores saltamos a revisar lo que está ocurriendo con la prensa local y algunos de los temas que estaremos profundizando. Ya los adelantamos en las portadas de los medios especializados. Partamos por el Mercurio. El dato con el que trae hoy en portada el Mercurio tiene que ver con la historia detrás de la controversia en torno a Javier Echeverri. El dato específico respecto a cómo el Ministerio de Hacienda va a revisar los antecedentes y a evaluar la continuidad del director de Servicio de Impuestos Internos. Recordemos que han aumentado las críticas, ha subido la presión sobre el director del servicio por un menor pago de contribuciones debido a este reportaje que publicó Televisión Nacional a comienzos de la semana en esta segunda vivienda ubicada en la comuna de Paine. Ese hecho, el que no estuviera con las contribuciones al día en torno a esa segunda vivienda, es lo que ha gatillado todas estas críticas. Y lo que trae el diario El Mercurio precisamente, junto con hacer una cronología de la tasación, es también parte de las evaluaciones que está haciendo el Ministerio de Hacienda y que han quedado en manos de Heidi Berner, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda. Va a revisar los antecedentes del caso, pero desde Hacienda, dice el Mercurio, no se han fijado un plazo todavía para zanjar la situación del funcionario, quien de todas maneras quiere seguir al mando del Servicio de Impuestos Internos. Ha dicho que de todas maneras buscará terminar con su periodo de 3 años, que es lo que le resta para continuar al cargo del Servicio de Impuestos Internos. Ahí está entonces la portada del diario El Mercurio, Economía y Negocio, lo que revisamos a esta hora de la mañana. Son las 8:05 y nos vamos a revisar ahora el diario Financiero, que aborda, por supuesto, también con otros detalles este reportaje en torno a la situación de Javier Echeverri, pero nos vamos a quedar con un titular distinto. Proyecto ProPyme costará $1.000 millones y se compensará en parte con alza de impuestos a las rentas más altas. Es lo que trae la crónica del diario Financiero esta mañana en una dimensión, como decíamos, distinta de la discusión tributaria. ¿A qué se debe esto? Además del gravamen personal, dice Diario Financiero, también se modificará el régimen fiscal de los fondos de inversión y los beneficios
para herencias y donaciones. Este proyecto entonces parece ir tomando ya la forma de una mini reforma tributaria, dicen algunos expertos, por el alcance que va a tener y por las dimensiones que va a abordar entonces en las modificaciones que propone este proyecto ProPyme empujado por el Ejecutivo. Otro titular destacado más abajo, Rodrigo Valdés, el exministro de Hacienda de la presidenta Bachelet, será el primer representante de un país emergente en dirigir el departamento fiscal del Fondo Monetario Internacional. Lo destaca ayer también entonces el DF en su portada. Y por último, otro de los titulares, este tema lo vamos a profundizar en unos minutos en la entrevista, pero hay toda una discusión a propósito de la propuesta legislativa que avanzó en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados para limitar el uso de la UEF. Bueno, la banca y la construcción alertan sobre los riesgos de eliminar la unidad de fomento. Golpearía el acceso a la vivienda, dice. Sería una lápida, esa palabra ocupan, para los hipotecarios, titular que trae también el Diario Financiero esta mañana. Y por último, 8:07, revisamos el diario Pulso rápidamente. Vamos a echar un vistazo a algunos temas. Por supuesto que se repiten algunos asuntos. El proyecto de esta reforma tributaria para pymes. También la situación de Javier Echeverry. Pero nos quedamos con dos temas que vienen del mundo de los negocios. BHP alcanza producción récord y Escondido obtiene su mejor registro en 17 años para el principal yacimiento nacional que es Escondida en materia de producción de cobre. Buena noticia desde el sector minero, la que destaca Diario Pulso. Y otro de los titulares, la venta de Construmart, el segundo intento chino y las ganancias de Gabriel Ruiz Tagle, una empresa china precisamente, se quedará con la cadena de materiales de construcción con un pago por sobre los 130 millones de dólares para deshacerse entonces de la cadena de materiales de construcción que tiene presencia a nivel nacional. Los titulares que destacamos también de Diario Pulso. 8 de la mañana con 8 minutos, profundizamos en esta situación que está viviendo Javier Echeverry, el director del Servicio de Impuestos Internos. Ha habido cierta defensa de parte del gobierno que va a analizar los antecedentes de su caso, pero crece la presión desde otros bloques, incluso oficialistas. El Frente Amplio y la candidata presidencial Janet Jara han planteado que debería dar un paso al costado para un asunto que ha tenido ribetes políticos importantes. Francisca Cárdenas nos cuenta la siguiente nota. Impuesto Interno iba a tratar de chequear el catastro y si había algo que no cuadraba, porque había algunas ampliaciones, tenía que ir a verificar en terreno. Así, el cuestionado director del Servicio de Impuestos Internos, Javier Echeverry, se defendía e intentaba aclarar su situación tras una ola de críticas en su contra por el pago incompleto durante 9 años de las contribuciones de una de sus propiedades en la comuna de Paine, la cual además no tenía regularizada una ampliación, información que según la autoridad no fue actualizada pese a su intención de hacerlo. Hay 400 funcionarios en Impuesto Interno que están dedicados a revisar el catastro y ver las casas que se han ampliado, ver los terrenos que se han transformado en casas. Ellos con esa información deberían haber ido. Lo que quiero es que las cosas estén al día. Y hoy día uno no se puede meter impuesto interno y uno mismo actualizar el catastro. Según relató la autoridad, envió toda la información a la Municipalidad de Paine para regularizar la propiedad, pero le habrían puesto trabas y nunca se actualizó. Antecedentes que según La Moneda están en revisión. Sin embargo, a través de un comunicado esto fue desmentido por el municipio, donde señalan que en el año 2019 Echeverry solicitó permisos para agregar nuevas construcciones no contempladas en las autorizaciones anteriores, la cual fue evaluada de acuerdo con la normativa vigente. Solicitud que habría sido observada por falta de antecedentes técnicos y al no ser corregidos se rechazó conforme a la norma. No es de alguien que esté evadiendo impuestos, sino que estamos hablando de la actualización de un avalúo producto de ampliaciones de una vivienda. Momento incómodo para el ministro de Hacienda, quien al igual que en ocasiones anteriores salió en defensa de Echeverry. La autoridad ya había generado polémica hace un par de semanas cuando salió a reconocer que cometió un error al señalar que el 20% más rico de la población son quienes más se quejaban por el pago de contribuciones. ¿Esa información ustedes la tienen? Y si es que la tienen, ¿no creen que es motivo suficiente quizás para sacar al director de su cargo? Nuevamente el director nos entregó todos los antecedentes que obran en su poder y eso es lo que vamos a
revisar en los próximos días. Postura del Ejecutivo que no fue respaldada en el oficialismo, donde aseguran que la principal función del organismo que lidera el director es justamente fiscalizar la normativa tributaria. Debe dar un paso al costado. Su conducta no solamente ha estado fuera del marco legal, sino que además raya en lo inmoral y atenta gravemente contra la credibilidad y el prestigio de nuestras instituciones. Él no puede continuar dirigiendo el órgano fiscalizador del cobro de impuestos no pagando sus propios impuestos. Petición a la que también se sumó la candidata presidencial del oficialismo. Y sé que en la década del 90 y principio del 2000 hizo una importante modernización de la institución. Lamento mucho conocer los hechos que se han conocido últimamente y creo que está en él dar lo antes posible un paso al costado. La coherencia en este tipo de temas es muy relevante. En la oposición, además de sumarse a las solicitudes de renuncia, recopilarán antecedentes para llevarlo al juzgado de policía local. Por supuesto que es grave que el cobrador de impuestos no pague impuestos. Eso yo creo que es evidente, es un escándalo. Aquí tiene que aclararse cómo fue que llegó a ocurrir esta situación. No le creo al director de impuestos internos y no tiene moral él para tener un cargo que le exige al resto de los contribuyentes hacer todo para poder tener en regla y pagar las contribuciones. Javier Echeverri llegó el 2024 a presidir el servicio como subrogante y en octubre de ese mismo año fue designado director. Tras un concurso público al que se presentaron 97 personas, su periodo debe finalizar el 1 de julio del 2026, siempre y cuando el gobierno no decida relevarlo de sus funciones. 8 de la mañana con 13 minutos. Nos vamos a otro tema porque la Cámara Chilena de la Construcción ha publicado un informe bien interesante para un sector que está atravesando por momentos súper complejos, sobre todo desde el estallido social en adelante. Y tiene que ver con la proyección de inversión en el sector para este año 2025. Las proyecciones van mejorando levemente para este 2025, a pesar de que todavía se mantiene en terreno negativo. Alfredo Chavarría, el presidente del gremio, ha advertido que la pérdida de empleos en el sector de la construcción podría llegar a cerca de 181.000 empleos menos respecto a lo que se podrían recuperar en la medida que se reactive la actividad inmobiliaria, decía. Se estima que cerca de 713.000 personas están trabajando en el sector de la construcción en todas sus variantes, ya sea por el sector inmobiliario, infraestructura pública, entre otras, y que de esa forma entonces todavía hay un rezago respecto a los niveles que se habían alcanzado hace algún tiempo atrás en materia de empleo, de generación de puestos de trabajo en este sector. Respecto a la venta de vivienda privada, proyecta este informe, seguirá siendo afectada por algunos factores locales. Fundamentalmente aquí el mercado laboral más deteriorado, las condiciones macroeconómicas también, el costo de acceso a financiamiento son algunos de los asuntos más relevantes. De todas maneras, habría cierta recuperación en la venta de viviendas, en torno al 6% a nivel nacional para este año y de 5% en particular en Santiago, es la proyección que se está haciendo en este informe. Y así entonces la inversión total en vivienda para este año sería de un 2% de crecimiento respecto al año 2024 y por ahí viene entonces uno de los factores de recuperación. ¿Y saben qué específicamente qué instrumento, qué política pública es la que estaría empujando en parte esa recuperación del sector inmobiliario? Bueno, el proyecto que busca subsidiar la tasa de créditos hipotecarios para viviendas por menos de 4.000 UF. Es parte de lo que revela este último informe Macroeconomía y Construcción 68 que periódicamente va publicando la Cámara Chilena de la Construcción. 8:15, vamos a ir a otro tema, harta controversia y un debate público bien interesante se ha abierto a propósito del proyecto que esta semana fue aprobado en la Comisión de Economía, aprobación en general, de la iniciativa que busca limitar el uso de la UF en ciertos pagos. No elimina completamente la unidad de fomento, pero sí limita su uso, por ejemplo, en los pagos de servicios educacionales, en cotizaciones de salud, en arriendos y
también en créditos hipotecarios. Y este último punto puede ser bien crítico dentro del análisis de esta iniciativa, que es impulsada por los diputados del Partido Socialista, Daniela Chiccardini y Daniel Manucheri. Ambos están incentivando esta iniciativa que fue aprobada en su idea de legislar en la Comisión de Economía por 5 votos a favor y 1 en contra. El voto en contra fue de Cristian Matheson. Bueno, ha habido una larga discusión por los efectos que podría tener este proyecto. Lo que argumentan los impulsores de la iniciativa tiene que ver básicamente con que hay un uso abusivo de la UEF como un mecanismo para el reajuste constante de determinados servicios. Sin embargo, los sueldos, dicen los parlamentarios, se siguen pagando en pesos. Por lo tanto, ahí se genera una situación en desmedro de los consumidores y de quienes tenemos que estar pagando mensualmente un dividendo, el contrato en materia de salud o bien los contratos educacionales. Ese es el argumento fundamental, pero ha recibido varias críticas el proyecto desde sectores privados que ven un riesgo asociado a las limitaciones del uso de la UEF y por otra parte también desde el mundo más académico, digamos, y del sector financiero. Vamos a ir escuchando algunas de las intervenciones. El diputado Manucheri a continuación del Partido Socialista defendiendo esta iniciativa. Nuestro proyecto no más cobros en UEF. Este no elimina la UEF, pero prohíbe que se cobre en UEF. No puede ser que a la gente le paguen en pesos y le cobren en UEF. En los créditos hipotecarios el acuerdo será más difícil, pero estamos abiertos a buscar fórmulas que no afecten el acceso al crédito. El ministro Mario Marcel fue uno de los expositores en la sesión en la que se votó este proyecto y reforzaba la idea de un efecto bien negativo respecto a este proyecto. Derechamente está en contra de esta iniciativa. Dijo que puede generar incertidumbre y también un traspaso de costos o alzas de precios a los consumidores. Claro, porque finalmente cualquiera sea el prestador de los servicios, ya sean educacionales, de salud o la banca en el caso de los créditos hipotecarios, de todas maneras va a buscar formas de protegerse frente a eventuales alzas de la inflación. Y si la UEF cumple ese papel de generar ese buffer, esa protección en definitiva, utilizando la UEF como un mecanismo de reajuste automático en función del IPC, bueno, ante la imposibilidad de utilizar la UEF para esos cálculos al futuro, tendrán que buscar otros mecanismos que permitan absorber la inflación proyectada, pero con un nivel de incertidumbre, ya que es una proyección solamente, mucho más alto, lo que elevaría los costos. Fíjense que el economista Jorge Zelaibe ha estimado que podría significar un aumento de los dividendos en torno al 28% en los primeros años de los nuevos créditos hipotecarios, 28%, en una señal bien clara del efecto negativo que tendría todo esto. De hecho, en el sector de la construcción han sido bien tajantes. Esto podría ser una lápida directamente para el sector inmobiliario. Vamos a escuchar al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Chavarría. Es una pésima noticia. Es una pésima noticia. Muchos países tienen mecanismos de reajustabilidad, es lo que ordena todo el tema. Obviamente, si tuviéramos garantía que la inflación fuera cero por los próximos 20 años, da lo mismo, pero lo que permiten estos mecanismos es tener en consideración la inflación y con eso poder funcionar. Esto sería una lápida para los créditos hipotecarios. Entonces llama profundamente la atención que parlamentarios del mismo gobierno que aprobaron el proyecto de ley de subsidio a la tasa, lo aprobaron unánimemente en la Cámara de Diputados y en el Senado, ahora estén propiciando esto que va en el sentido absolutamente contrario. 8:20, nos vamos a ir a la pausa. Al regreso profundizamos en este tema en la entrevista de hoy de Agenda Económica. (8:22), estamos de vuelta en Agenda Económica. Vamos a profundizar en este proyecto que busca limitar el uso de la UEF en el mercado local y para eso estamos en contacto a esta hora de la mañana con el doctor en finanzas de la Universidad de Boston, director del Departamento de Gestión y Negocios en la Universidad Alberto Hurtado. Rafael Romero está aquí en Agenda Económica. Bienvenido, Rafael. Muy buenos días, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Sebastián lo saluda por aquí desde el estudio. Gracias por el contacto. No hay problema. No hay problema. Rafael, bueno, partamos con lo más básico. ¿Usted está de acuerdo o no con esta idea de limitar el uso de la UEF en el sistema local?
Sí, bueno, la verdad es que este es un tema bastante recurrente. Los mismos diputados ya en el 2003 habían planteado esta iniciativa y en el 2001 recuerdo también que también se estaba discutiendo el tema y tú recordarás que candidatos presidenciales hace muchos años atrás planteaban que también podría eliminar la UEF en un día. Así que es un tema recurrente. Ahora, en el sí y el no, yo no estoy de acuerdo con la idea. ¿Por qué, Rafael? La verdad es que esta unidad de fomento es simplemente un indicador que captura la variación porcentual del IPC. A esa variación porcentual del IPC comúnmente en la prensa y en la jerga normal se le llama la inflación. Por lo tanto, de acuerdo a la inflación del mes pasado, se va reajustando la UEF. Por ejemplo, se postula que siempre la UEF va subiendo, pero justo este mes tenemos la contradicción a eso. Hay que recordar que durante el mes de julio el IPC cayó un 0,4%, lo que va a implicar que la UEF entre el 9 de julio y el 9 de agosto va a caer en 157 pesos, ¿ya? Que sería este 0,4%. Claro. En los últimos 4 meses hemos tenido varios meses de caídas en los precios. Por ejemplo, en junio del 2024, en diciembre del 2024, bueno, y el más grande ha sido de junio del 2025. Sí. Rafael... Por lo tanto, en resumen, la UEF es simplemente un indicador que captura ¿verdad? La inflación pasada. De acuerdo. Por lo tanto, si es que no existiera el cobro en UEF, por ejemplo, para un dividendo, eso no significa entonces que los consumidores vayan a pagar menos, digamos, ¿no? Correcto. Acá, en cualquier negociación, ¿verdad?, entre propietario y arrendador, ¿cierto? Arrendador y arrendatario, cada parte va a tratar de protegerse. Si yo quiero arrendar, a mí me gustaría que el precio del arrendo fuera fijo. Si me van a cobrar 400.000 pesos mensuales, ojalá pagar los 400.000 pesos mensuales todo el mes. Y si el departamento o la casa me gusta, ojalá se prolongue por 2 meses, pagar 400.000 pesos mensuales. Y ojalá por 3 años y ojalá por 10 años. Por lo tanto, yo como arrendador me interesa obviamente pagar un arriendo en pesos. Por otro lado, como arrendatario, ¿cierto? Lo que le interesa al arrendatario es cobrar un precio justo, ¿cierto?, por el inmueble. Y si ese precio justo por el inmueble va subiendo en el tiempo, va a ser imposible que le fije un arriendo por 4 años a precio fijo. Claro. Por lo tanto, para que la transacción se haga, ¿verdad?, entre las dos partes informadas y sea una transacción voluntaria, va a haber algún mecanismo de reajustabilidad. De acuerdo. Quizá el reajuste no va a ser mensual, porque hoy por hoy la UEF implica un ajuste automático mensual. Sí. Quizá el ajuste no va a ser mensual, quizá el ajuste se estudiará cada 3 meses o cada 6 meses, ¿cierto? Pero va a complicar la negociación. Perfecto. Porque cada 3 meses arrendador y arrendatario van a tener que conversar y ponerse de acuerdo en la nuevamente práctica, en un precio y lo en un más mecanismo bien poco eficiente. Y lo más probable que la conclusión sea que se va a reajustar de acuerdo al IPC de los últimos 3 meses. Por lo tanto, llegamos a lo mismo. Al mismo resultado, sí. Rafael, y desde el punto de vista de los créditos hipotecarios, ¿qué efecto puede tener? Porque el reajuste de la UEF es bien útil, sobre todo a contratos a largo plazo, y los créditos hipotecarios son eso, contratos de larguísimo plazo, a 20, 25, 30 años. ¿Qué efecto puede tener ahí entonces? Sí, mira, acá me gustaría hacer un poquito de historia. Hay que recordar que si nos comparamos a Chile con muchas economías latinoamericanas, Chile tiene un mercado de crédito hipotecario voluntario, ¿verdad?, muy, muy grande comparado con Argentina, comparado con Perú, comparado con Bolivia, comparado con cualquier economía latinoamericana. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, la razón de esto, hay muchos estudios que, ¿verdad?, lo fijan en la amplia oferta de recursos que se han dado debido al
a la creación de los fondos previsionales, que eso ha generado, ¿verdad?, una oferta para este tipo de proyectos, y la característica de la UEF que permite hacer estos contratos de largo plazo, ¿verdad?, sin entrar en esta misma negociación que acabamos de comentar. Esta negociación, si es difícil negociar un arriendo a un año, ¿cómo lo vamos a reajustar? Imagínate lo difícil que puede ser entrar en una negociación a 20 años plazo. Claro. ¿No? Por lo tanto, las tasas de interés podrían ser perfectamente cobrar tasas de interés nominal, tasas de interés en pesos, pero en este caso el inversionista va a tratar de ponerle un premio, un sobreajuste, ¿verdad? Cobrar un extra debido al riesgo de inflación que va a haber en los próximos 20 años. ¿Ah? Sí. Las economías más desarrolladas, ¿verdad? El contraargumento puede ser, oye, las economías desarrolladas en Estados Unidos, lo más común es el dólar. En Europa, lo más común es que se pacte en euros. Sí. En Japón, en yen. ¿Cuál es la característica de estas economías? Es que su inflación es muy baja y es muy estable. Claro. Lamentablemente aquí en Chile tuvimos periodos de inflaciones bajas del orden del 3%, pero Chile, al ser una economía pequeña, está sujeta a muchos shocks. Si sube mucho el precio del petróleo, va a tener un impacto, ¿cierto?, claro, en los precios. Sí. Si cae el precio del cobre, va a tener un impacto también, en este caso, en el dólar y a través del dólar en los precios. Lamentablemente nuestra economía es una economía abierta, pero somos, por ser pequeños, vamos a tener más volatilidad que los países más avanzados. Y quedó demostrado también en este ciclo de inflación, ¿no? Precisamente el que hemos vivido en los últimos años también. Rafael, muchísimas gracias por conversar con nosotros para aterrizar también desde el punto de vista académico lo que significa este proyecto. Gracias por el contacto, muy amable. Muchas gracias, Sebastián, un gusto. Buenos días. 8:30, con esta entrevista cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. Luego partimos CNN Chile Radio junto a Carolina Rajola.